En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Lunes 13 de julio del año 2020. A una semana exacta de mi cumpleaños, que celebraremos juntos, mi querido Alexander Qué Campos, bueno, porque qué será el bueno. próximo Ojalá lunes. podamos, sí, señor. Hoy, día de Santa Teresa de los Andes, una monja carmelita que murió, religiosa, que murió de tifus a los 20 años en 1920. Bueno, comienza una semana más. Comienza una semana más y todo el género humano, pero sobre todo los venezolanos, expuestos a las tensiones que significa mirar aún la realidad con esperanza y esperando que efectivamente toda esta circunstancia pase, todas nuestras circunstancias pasen. Bueno, tenemos ya a Alexander Campos, nuestro contertulio de los lunes, @Campos Saludos, Víctor. Alexander. Saludos a todos. Y también tenemos a Andrea Rondón, @Rondón75. Gracias a Hola, todos André. los que se conectan con nosotros a través de las redes, @RCR750. Por Twitter tenemos un problemita con la cuenta de Twitter. Alguien nos la suspendió. Esas cosas que pasan en la batalla comunicacional. Pero ustedes saben que podemos irnos Pero viendo tu por cuenta. Periscope. No, la de RCR750 Ah, está caramba. en este momento restringida. Pero bueno, nos seguimos viendo por los otros canales, rcr.tv, TuneIn, el canal YouTube RCR750 en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, nuestra campeona, José Gregorio González, el otro campeón en Master Control, la voz que enamora, leyendo las noticias, René Barreto, y Jackson Vargas y Marilia García, a quien les mando un fuerte abrazo. Ya volveremos a tomar cocada y a comer, qué sé yo, golfeados, besitos de coco, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos Hola, días, Víctor. Andrea. Buenos días, Alexander. Buenos días, ¿cómo están? Feliz semana. Yo, digamos, más que el libro de la semana, quería comentar a un autor o un poeta o recordar a Armando Rojas Guardia, porque lamentablemente falleció el 9 de julio. Entre comillas, previsibles. Eso no significa que no se sienta dolor o pesar por su partida. Un poeta de contemporáneo, de la poesía contemporánea, digamos, y más que poeta, porque yo sé que algunos no necesariamente están ganados a escribir poesía, tienes que tener ciertas condiciones, y a leer poesía, que en lo particular también me parece que tienes que tener cierta sensibilidad para leer poesía. Pero más allá de eso, me parece que era un intelectual y un intelectual venezolano que sabía leer el país en el tiempo que nos ha tocado. Yo quería recordar incluso en esta 120 días de cuarentena, que como dices, Víctor, han sido días difíciles, porque pasamos 3 semanas de cuarentena radical, en donde la arbitrariedad era el día a día, donde ni siquiera dentro de un mismo municipio te podías mover con tranquilidad por las alcabalas, y donde podías pasar una que otra alcabala dependiendo del humor o del estado de ánimo de los funcionarios. Obviamente eso hace mella, o eso, digamos, incide mucho en el ánimo de cualquiera de nosotros que está viviendo esta cotidianidad, y también de los de afuera que tienen gente aquí por las preocupaciones, etcétera, etcétera. Digamos, yo quería recordar algunas palabras del poeta que pronunció en la Universidad Metropolitana, si no me recuerdo mal, en el año 2013, y hablaba sobre vivir poéticamente, porque a pesar de las vicisitudes, creo que es lo que nos corresponde. Cuando él hablaba de vivir poéticamente, se refería a estar atentos a nuestra realidad, estar conscientes de la realidad,
no vivir mecánicamente o vivir como si fuera un trámite más, sino consciente de ella, consciente de la realidad, hacer analogías de objetos que no pensaste que podías hacer en otro momento, estar consciente también o vivir poéticamente también significaba para el poeta, pero que yo le encuentro total vigencia y actualidad, era estar siempre atentos porque podría ocurrir una iluminación, una revelación que te ayudaría a entender mucho más tu entorno, ¿no? Y eso, si lo trasladamos a lo que vive el venezolano, yo sé que puede ser, bueno, más consciente de la realidad, es como tal vez un poco doloroso, masoquista, pero creo que es lo que nos tocó, son los tiempos que vivimos, y creo que es una obligación o una responsabilidad de cada uno de nosotros el no eludir justamente esa realidad, por más difícil, por más dolorosa, encararla, conocerla, difundirla, denunciarla en los nichos en los que nos consigamos. Claro, digo denunciarla porque con lo que acabo de comentar, con lo que tú comentaste, esa bienvenida de lunes con la cuenta suspendida, Víctor, obviamente prácticamente nuestra realidad significa denunciar, vivir en una constante arbitrariedad, pero también estar consciente de la realidad, es estar conscientes de mentes lúcidas, preclaras, como la que fue Rojas Guardia, y a pesar de la situación, pues sí, aprender de ellos. Y el aprendizaje puede ser doloroso, porque implica, sí, tomar conciencia donde uno vive y donde uno está, pero es lo que nos tocó y creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Ese es un legado que yo en lo particular, nuevamente, escribo poesía, estoy muy lejos de eso. Tengo una sensibilidad hacia la poesía, digamos, limitada. He llegado a la poesía gracias a poetas como Flavio Pesci-Feltri, Jacqueline Goldberg, Lena Yau, es decir, muy contemporáneas, muy de ahorita. Pero creo que son maneras también de estar cerca de nuestras letras, de lo que tenemos todavía, de lo que los venezolanos todavía tienen, del acervo cultural que, a pesar de que se empeñan en destruirlo, existe. Entonces, yo quería recordar justamente la figura de Armando Rojas Guardia dentro de mis limitaciones, porque nuevamente no me muevo en el círculo de poetas ni nada, pero alguien que como yo ama nuestra Caracas, nuestra Venezuela, también ama figuras de este tipo, y lo que representa y lo que representó y representa, y en las poetas actuales como Ricardo Ramírez Requena, las que mencionaba, pues tu obra siempre estará vigente, siempre estará en manos de las nuevas generaciones. Entonces quería comentar esta mañana, más que todo, es esta figura, Armando Rojas Guardia. Bueno, Andrea, te invito también a que te aproximes a Armando Rojas Guardia. Hoy recibí un regalo de Alexander, que es su obra poética, en un PDF. Por cierto, los que quieran tener esa obra poética, por @CamposAlexan, se ponen de acuerdo con él, y Campos Alexan seguro lo manda. Pero te invito también a que te aproximes a Armando Rojas Guardia a través de su obra ensayística, que es una maravilla. Él hizo psicoterapia con Rafael López Pedraza, y de allí hay una colaboración maravillosa, pero además uno empieza a apreciar a Armando Rojas Guardia en el plano de su espiritualidad. Tenía una aproximación hacia el misticismo, mística, interesantísima, que formaba parte de la forma como él encaraba su propia realidad, y la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de perder. La editorial Equinoccio de la Simón Bolívar sacó la obra completa de ensayo de Rojas Guardia hasta, creo que el 2005. 11 títulos entre el 85 y el 2005, que está muy bien. Aquí lo pongo en pantalla por si acaso lo logran ver, y hay
de verdad. Por ejemplo, el último ensayo es Un cristiano dialoga con James Hillman y la psicología profunda, los dos polos de Antígona, con el ala rota, Ramo Sucre y el problema del yo, que es maravilloso. ¿Por qué escribo? Crónicas de la memoria, el principio de incertidumbre, con Cogelet y la moral provisional. Bueno, en fin, se los recomiendo muchísimo. Además está muy bien escrito, como corresponde a un ensayo escrito por un poeta. Pero tú además querías comentarnos, a mí me encanta Arturo Pérez Reverte. Por cierto, acabo de terminar hace poco de leer Sidi, hace como un mes. Me pareció maravillosa la forma como él asume el cantar del mío Cid, lo transforma una parte en una novela y se burla de medio mundo. La novela termina con una frase más o menos así: el conde de Barcelona diciéndole al mío Cid, tú estás condenado a ser olvido. A mí, conde de Barcelona, me recordarán siempre. Yo tengo linaje. Tú eres un hidalgo pobretón, un mercenario. Y la cosa da mucha risa porque adivina quién ha superado qué sé yo, unos 1000 años de la extorsión del tiempo. El Rodrigo Vivas, y del conde de Barcelona nadie recuerda ni su nombre, ni sus obras, ni su legado, ni por supuesto todo su poder. Bueno, así es. Me encanta Arturo Pérez Reverte, pero vas a comentar el último artículo de él, ¿no? Sí, el artículo de esta semana, que de hecho salió publicado ayer, que se llama Más latín y menos imbéciles. Y digamos es una queja fundamentada de Pérez Reverte sobre la última propuesta de reforma educativa que tiene el gobierno español, y en el que prácticamente materias como el latín y el griego los colocan no como materias obligatorias, sino materias optativas. Y él, por supuesto, manifiesta su mayor preocupación porque él dice, ya las nuevas generaciones de españoles son incultos, tal y como, y con el pensum que se tiene hoy en día, ¿qué se va a esperar o qué podemos esperar de estas nuevas generaciones si materias de las humanidades, de las letras, materias como latín y griego son colocadas como opcionales? No puedes esperar sino más imbéciles, ¿no? Y él se quejaba amargamente, pero invito a leer el artículo porque colocaba ejemplos. Alguien dirá, claro, Arturo Pérez Reverte se queja como un señor fuera de su tiempo, que ya tiene más de 60 años, o ya, cuidado, yo creo que él ya tiene 70, pero es de otra generación, el señor de los libros en físico, por supuesto, él no entiende la modernidad. No, en ese artículo coloca ejemplos espectaculares de cómo películas como El Señor de los Anillos pudieron tener incluso una inspiración en las leyendas de Homero, o incluso Game of Thrones, que podemos ver en plataformas como HBO, tienen inspiración en las tragedias griegas, que tienen una profunda raíz histórica, filosófica, y que para incluso no divertirse, pero para enriquecerse más y disfrutar aún más películas de este tipo, caricaturas, o otros ejemplos colocan más allí, para incluso disfrutarlo más. ¿Por qué no saber el origen o de dónde vienen todas esas ideas? Porque todas esas ideas parten justamente de la época antigua, que puedes conocer a través del latín, de la literatura, del griego, etcétera, etcétera. Entonces, él rescataba la necesidad de mantener las humanidades, así como materias pragmáticas como las matemáticas, las ciencias, evidentemente, pero era una forma de mantenernos como ciudadanos civilizados. Entonces, él... No solo ciudadanos civilizados, sino que parte de la crisis de la nada que vive esta generación tiene que ver con una fatal ignorancia. No solo una fatal arrogancia, sino una fatal ignorancia. Y Pérez Reverte él pone una frase en su artículo maravilloso. Cualquier joven que se enfrente a la vida en sus peores y en sus mejores momentos
sobre todo cuando llegan tiempos duros, necesita un Newton y un Darwin, pero también un Virgilio, un Sófocles, un Ovidio, un Cervantes que lo protejan. Así que bueno, me parece más que maravilloso que tú hayas recomendado ese artículo. Da muchísimo que pensar porque, insisto, cuando uno se enfrenta a este nihilismo absurdo, a este total vacío, a preguntas que ya tienen siglos de haber sido respondidas y a un desprecio por la vida, por la cultura, por la civilización, por la edad e incluso de Dios, uno se da cuenta que en algo estamos fallando en la educación, en algo. Y yo creo que en el inventario de esos faltantes, digamos, la lectura de los clásicos, la lectura, es un elemento que debemos poner de relieve y asumirlo en la familia, asumirlo como militancia a favor de la civilización, y que la gente lea, que nuestros jóvenes lean. Decía Antonio Cova, bueno, yo siempre estuve preocupado, me decía mi amigo Antonio Cova, porque mi hijo no leía, hasta que precisamente creo que fue con El Señor de los Anillos, cuentos de dinosaurios, no sé, y cuando me di cuenta que eso era lo que le interesaba, yo inmediatamente, digamos que lo respaldé, le compré libros, porque, digamos, ese primer contacto con la lectura, hay que patrocinarlo, y después ruedan solos. Bueno, gracias, Andrea. Aaron Don 75, el texto de la semana, Más Latín y Menos Imbéciles, de Arturo Pérez Reverte. Agradezco mucho además la mención a Armando Rojas Guardia, recientemente fallecido. Nosotros no podemos quedarnos sin poetas, sin ensayistas, sin los que se dedican a pensar por nosotros. Y en estos tiempos tan terribles y tan duros, que estamos perdiendo a tanta gente, de lo que se trata es que aprendamos a cuidar, a valorar, a celebrar los que entre nosotros están, piensan, hacen poesía, y como decía James Clavell en su libro Shogun, son capaces de retirarse a volar halcones. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.